Mi primera chamba. ¿Cómo va mi gente? Buen día. Tenemos la cara toda inflada y los ojos cerrados, ¿sí? Porque son las 5:30 de la mañana, casi 6. Y estamos acá en el Aeropuerto Nacional Simón Bolívar, aeropuerto de Caracas. Porque nos vamos para Mérida. Nos vamos para Mérida, la región andina de Venezuela. Y nos vamos allá a quedarnos unos días y conocer un poquito otros paisajes acá que tiene este país. Y para eso agarramos y compramos un boleto de una aerolínea nacional que se llama Estelar. Nos costó más o menos $100 a cada uno, la ida nomás. Así que la idea ahora es entrar y despegar. Hacer el check-in primero y después despegar para nuestro nuevo destino. Y seguir conociendo Venezuela. Estelar. Ahí está, mirá. Ahí está la fila, Lisandro. Estaba leyendo sobre esta aerolínea en Wikipedia. Dice que tiene 3 aviones y hacen vuelos únicamente nacionales a los principales destinos del país. Está bastante llenito el aeropuerto a pesar de la hora. Estamos en la parte de vuelos nacionales. Vuelo internacional queda del otro lado por donde llegamos. Mira, alguien va a llevar al perro. Ajá. Qué jaulona. Yo tengo un sueño que me caigo. Sí. Y hambre. El vuelo dura 1 hora nomás. No nos va a dar tiempo ni de dormir. Bueno, ya tenemos el boarding pass. Nos vamos para El Vigía en realidad, porque recién nos explicaba la chica que donde vamos a llegar no es exactamente en la ciudad que vamos. En auto 1 hora y 20. 1 hora y 20. En autobús 2 horas. Y aparte sube toda la montaña. Qué suerte que llevé la pastilla de mareos. ¿La trajiste? Creo que sí. ¿Sí? Señorita, disculpe. ¿Del otro lado hay café? Sí, aquí también hay café. No, usted pase y ahí. ¿Hay café? Sí, claro. Ah, muchas gracias. Gracias. Bueno, tranquilo. El chequeo del equipaje. ¿Dónde estará el café, señora? Mira, Mr. Sab no sabe. Qué curioso eso. Mr. Sab, Lisana. ¿Querés comer un Mr. Sab? A ver qué más hay. Allá parece que hay un café, mi amor. Me parece. Ah, y una cosa que me olvidaba de contarles, que en Venezuela para comprar el pasaje de avión, nosotros normalmente lo compramos por Skyscanner, que es una página donde conseguimos los pasajes de los vuelos más baratos, pero las aerolíneas venezolanas no están en esa página. Tenés que ir o directo a la página de la aerolínea o tenés que comprarlo a través de una agencia de turismo, que fue lo que nosotros hicimos porque nos hicimos amigos de 2 locos de viaje y ellos tienen una empresa de turismo y bueno, nos están ayudando con todo. Nos facilitaron un montón de cosas. No sé por cuál razón las empresas aerolíneas no estarán ahí registradas, pero bueno, hay que comprarlo de esa forma. Bueno, al final dimos vuelta y terminamos en Mr. Sub. A ver cuánto está un sanguchito acá. $6. Me voy a pedir uno de pavo. Hola, ¿qué tal? Esto es igual al Subway, pero se llama Mr. Sub. ¿Pero es el Subway? Ah. Los 2 sanguchitos estos que ven y estas 2 aguas, todo dio $20 más o menos. Yo diría que están en el mismo precio de los Estados Unidos prácticamente. Está delicioso. ¿Está rico? Hasta me hizo bailar. Después de 1 hora de demora, Mateo durmió y yo tuve que estar haciendo. Vos sos más joven. No, pero yo estaba cayendo así de sueño. Ahora voy a dormir también. Oh, qué buena silla. Pero mira esto. Salimos en un ratito. Tenemos 1 hora y media de vuelo. Wow. Bienvenidos al aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. O mejor dicho, Lisanita, bienvenidos al estado de Mérida. Girardo, acá estamos, en tu casa. Una experiencia diferente hoy para irnos hasta la terminal a tomar el bus para llegar hasta Mérida. Nos vamos acá con el amigo. ¿Cómo se llama, amigo? Marco. Nos vamos en mototaxi. ¿De dónde vienen, muchachos? Venimos de Caracas. Caracas. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y son de dónde? ¿De España? No, yo de Argentina y ella es de Estonia.
Mi alma. Estonia. Sí. Sí, viene lejos, ¿verdad? Bastante. Queremos llegar hasta la ciudad de Mérida en autobús, ¿se puede? Sí, claro, sí. ¿Se puede? Bueno. Le sale más barato que aquí. Bueno. ¿Cómo te llamas tú? Mateo. Mateo. Marco. ¿Tú? Marco. Lisana. Lisana. Dame el bolso tuyo, Lisana, para llevar la clase. Te metes en el medio y me... Da en el medio, Lisana. Yo voy atrás. Ah, ¿Viste? ahí vamos. Está divertido esto. Chao, amigo. ¡Ay, Lisana, mirá! ¡Yujú! ¡Yujú! Esto es único, ¿eh? Una historia. Una historia para contar. Sí, claro. Allá vamos, Mérida. ¿Primera vez que vienes a Mérida? Primera vez. Hace calor aquí. Hace calor. Yo pensé que porque había montaña haría más frío. Aquí con los planos. A lo que empieza a subir, empieza a sentir el frío. ¿Esta ciudad cómo se llama? El Vigía. Pero no es Mérida, Sí, es de Mérida. pero del estado de Mérida. El estado de Mérida es esta parte, aquí, el municipio de Alberto Adriani. Ah. Bueno, acá estamos en el último tramo del viaje. Vamos a agarrar el autobús. Realmente Marco Antonio, motociclista, nos dijo que tenemos que agarrar el bus porque es mucho más barato, cuesta $5 por persona. Si agarras un transfer te cuesta 18 o 20 dólares. Lo único que vamos a ver ahora es de dónde se compran los pasajes. Señorita, disculpe, el autobús para irse hasta Mérida. ¿Ahí? Oh, ¿el pasaje también lo compré? Gracias. Por acá, mi amor, dijo. Lleven dinero en mano Sí. porque aquí no se puede sacar y acaba rápido, ¿eh? Y nosotros estamos con el dinero contado. Mirá, mi vigía querido. ¿Qué tal, señor? Queríamos comprar 2 tickets para Mérida. Las tasas de salida allá en taquilla. ¿Aquí? Acá compramos el pasaje, mi amor. Ahí. Me vine preparado para mucho frío porque dicen que Mérida es la región andina y que hace frío, qué sé yo. Pero hace un calor de 30 grados acá. Porque no estás en la montaña. Estoy transpirando como loco. Claro, pero pensé que el avión ya paraba, viste, que ya era más frío acá. Pero todavía no. Fui a comprar los pasajes ahora. No sé si entendí bien, pero me dijo 8 bolívares. Me pareció demasiado barato, pero no sé si escuché bien. Y intenté pasar la tarjeta y no funcionó porque no tienen maquinita internacional. Sí. Y yo no tengo bolívares para pagarlo, entonces me los hizo gratis. ¿En serio? Sí, me dijo, no pasa la tarjeta, vaya. Wow. Debe ser el país más generoso que ya anduvimos en la vida. Tal cual. Te lo juro por Dios. Acá la gente no te va a poner problema nunca para nada. Ahí vamos. Mérida. Mérida, amigo. No, este es el impuesto que pagan por terminal. El pasaje a veces lo cancelan en físico. Ah, El- ¿usted? Sí, ¿Cuánto es? exactamente. Son 10 o 2 para Mérida. Nombre, por favor. Mateo. Al final sí teníamos que pagar, mi amor, el pasaje. Sí. Era $5 cada uno. Bueno, pero está bien. No, claro, el otro era impuesto. Y el otro era impuesto. Por eso. Arrancamos. ¿Qué será esa fila ahí de autos? ¿Tenéis idea? Ah, acá sí hay problema de combustible. O ese debe ser la gasolina gratis esa. ¿O será la única? O será la única que hay. Ahora sí vimos el problema de la gasolina por primera vez. Gracias. Hasta luego. Llegamos. Bienvenidos a Mérida, la capital de las montañas, de los Andes. Falta un trayecto todavía ahora para llegar hasta la posada. Vamos a ver cómo vamos a hacer para llegar hasta allá. ¿Cómo fue el viaje, mi amor? ¿Bien? Muy tranquilo, muy Sí. seguro. Ahorramos $25. Y nos dimos cuenta con Lisana que acá al de extranjero no le intentan cobrar más. Lo que sí puede pasar es que te quieran regalar las cosas, que ya nos pasó. Amigo, ¿cuánto cuesta hasta la posada Tramontana? Sale $5. ¿5? Sí. La montaña. Montaña. Tramontana. ¿Ahí es, mi amor? Sí, wow. Tramontana. Ajá, mira qué lindo. Precioso. Esta es la montaña, pero está con nubes, Ah, pero se ve grande.
¿Sabía que es el pico más alto de Venezuela? Tiene como casi 5.000 metros sí. o algo así. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Qué lindo! Precioso. Oh, mira el baño que tenemos, Lisana. Espectacular. Qué lindo lugar. Hermoso. Así que si quieren hospedarse acá, por las dudas les dejamos la recomendación Posada Tramontana. Porque tras montaña. Inteligente. Vamos a descansar ahora un rato porque estamos reventados. Y después vamos a salir a conocer, porque el motivo de que nosotros vinimos acá fue para ir al teleférico más alto del mundo. Sí. Llega a 5.000 metros. Y se pone fresquito, así que... Y se puede ver un glaciar, según lo que entendí. Un pico nevado, que es el pico más alto de Venezuela. Porque acá llega también la cordillera de los Andes. Casi fuimos de punta a punta, porque por aquí termina y llegamos hasta... El sur de Chile. Bellos. Buen Hola. día, gente. ¿Cómo estamos? 2 días después, porque llegamos el martes, pero el teleférico solo funciona desde jueves a domingo. Entonces estuvimos ahí durmiendo, fuimos a visitar a una amiga que hicimos acá. Ahora vamos al desayuno y después vamos a partir para conocer un poco de la ciudad de Mérida para que podamos verla juntos a ver qué tal es. ¿Tenemos desayuno hoy? Sí, ¿Sí? señor. Ah, Bien bueno. rico. Arepita de harina de trigo hecha por mí. ¡Uy, qué rico! ¡Qué bueno que se ve esto! ¡Por Dios! Esto es lo que vamos a comer hoy. Miren, gente, solo para que vean. Esas son las cordilleras de los Andes y ese es el teleférico que vamos a subir hoy hasta la punta ya de la montaña. Y ese es el teleférico que estaba hablando Licenita. Y todo lo que ven acá es la ciudad de Mérida, una de las ciudades más turísticas de Venezuela y conocido como la ciudad andina. Mirá la arepita que nos trajeron. Muchas gracias, muy amable. Esta es una arepita de trigo, ¿era? De trigo. Bien gruesita y hecha como a la... Parece como si hubiera hecho sido a la parrilla, ¿viste? Mira, Mateo, soy experto. ¿Quién dijo que Lisana no sabe, A ver, mi amor, si sabes abrirla, sabes armarla, la arepa. Le pones Vamos a ver. algo. Bueno. Y esto, para los que no viven en Venezuela y no siguen, termina siendo el desayuno típico de acá, porque la mayoría de los lugares que hemos ido a desayunar siempre te ofrecen una arepa. No es que es solo un plato tradicional, sino que realmente lo consumen a diario acá. Ay, qué felicidad que al fin salimos afuera a caminar un poco, porque la verdad yo no aguanto estar todo el día encerrado. Aquí tengo mi bufanda, mi gorro y el suéter. Y algunos dirán, pero ustedes están locos llevar bufanda, gorro, suéter en Venezuela. Un país tropical. Porque vamos a subir hacia lo más arriba posible. Y la ciudadecita acá de Mérida, que la verán, parece una ciudad colonial, muy linda, chiquitita, muy segura. Nos comentaba nuestra amiga que hicimos, no puedo decir quién es para no exponerla en público, se llama Nelly, es la mamá de Girardo. Tenemos nuestra nueva amiga. Nos contaba que... Mérida es una ciudad de universidad y turismo. Acá está una de las universidades más importantes del país, que en su auge ya fue una universidad muy concurrida. Sí. Hace años esta ciudad venía gente de todo el país. Claro. Entonces era una ciudad como no cultural, pero ¿qué? Sí, puede decirse, mi amor, multicultural, porque venía gente de todos lados del país. También venía gente de afuera y esto fue un poquito antes de que pase la crisis que después, ¿no es cierto?, azotó a Venezuela muy fuerte y hizo que decaiga un poco la universidad y también el turismo, por la falta de dinero, obviamente, decayó un poco. También la tía Nelly de Mateo Mi tía Nelly. nos hizo un recorrido y vimos muchas casas abandonadas que las personas fueron al exterior y no la vendieron, sino solamente dejaron. La dejaron cerrada. Sí, con esperanza de un día volver y tener otra vez. La dejaron cerrada y, por ejemplo, tenían los carros todavía estaban estacionados en el garage y estaban todo oxidados, porque nos dimos cuenta realmente que esa gente se fue y no volvió más ya hace muchos años. Pero la casa ni la vendieron ni la alquilaron, simplemente quedó ahí. Claro, porque muchos que fueron también dicen que
como que no valía pena venderlo porque ya no había nadie que lo compre, ¿no? O desvaluó tanto que no vale la pena, entonces... Mejor esperar que recupere la economía. Claro. Y también nos dimos cuenta que saliendo un poco ya de la capital, la historia es un poquito diferente de lo que ya vimos cuando recién llegamos a Venezuela. Entrando acá a la ciudad de Mérida, había una fila muy larga para conseguir gasolina. Eso no lo habíamos visto todavía, ¿no es cierto?, desde que llegamos acá. También nos comentaron que puede faltar la luz de vez en cuando y el agua. Acá hay como un mercado de venta de ropa y un montón de cositas que queda exactamente enfrente de la plaza principal, que si no me equivoco es la Plaza Bolívar. Esta es la plaza que queda, digamos, en el centro de la ciudad de Mérida, que sería, digamos, el centro más histórico de la ciudad. Y ahí está la catedral. Y ahí adelante está la basílica, que nos dijo la tía Nelly que es la basílica. Sí. Le vamos a mandar un beso grande a mi tía Nelly, que es de acá de Mérida. Yo tengo 3 tías en Mérida, la tía Nelly, la tía Nélida y la tía Nelixa. Nelida está en Cincinnati. Nélida está en Cincinnati y le mando un besote grande, también ya la extraño mucho. Pero la tía Nelly que está acá y nos hizo el tour con la tía Nelixa y nos explicó todo. Nos mostró toda la hermosa ciudad esta de Mérida. Y esta es la basílica que voy a entrar porque si no, la tía Nelly se va a enojar conmigo. Si no entro, mi amor. Bueno. Sí o sí ella nos dijo, entren a la basílica. Porque ella es una mujer muy religiosa. Wow. Preciosa. Gigantes. Toda de piedra, ¿viste? ¿Qué es eso, mi amor? Ah, pochoclo. Mirá la filita que hay para comprar pochoclo. Qué movimiento ya. Ahí venden unos pastelitos. Lo que me gusta mucho de esta ciudad es que tiene varias casitas coloniales todavía, bien conservadas. Las iglesias, allá atrás veíamos más una arquiodice, por ejemplo. Nunca había visto una casa tan grande de esa, ¿no? Me olvidé de filmarla, pero estaba allá por atrás. A la gente de Mérida le dicen los andinos. Y todo el país está de acuerdo que acá vive la gente más amable de todo Venezuela. Debe ser por eso que nos hicimos muy amigos de Girardo. Vamos todo para abajo y ahí contamos. Dale. Bueno, vamos llegando acá al teleférico y estamos en la Plaza de las Heroínas. Se le dice así porque esas 5 mujeres que ven ahí, que eran de acá, eran merideñas, ayudaron a Simón Bolívar para combater a las tropas españolas e independizar Venezuela de España. Y como fueron una pieza fundamental para que Simón Bolívar pueda concretar eso, le hicieron esta estatua en homenaje a ellas y también la plaza que lleva su nombre, de las 5 heroínas. Vamos siguiendo entonces para el teleférico Mucumbarí. Bueno, vamos a subir el teleférico más alto del mundo y el segundo más largo del mundo. Y queda aquí en Venezuela, en Mérida, y vamos a llegar casi a 4.700... 900, más o menos. metros, que es bastante. Y tiene varias estaciones, que es mejor porque así vas acostumbrando. Por eso trajimos la ropa, porque dicen que allá arriba hace mucho frío. Y por si no es poco, vamos a llegar próximo del punto más alto de todo Venezuela, que es 5.000 y pico de metros, que es el Pico Bolívar. A ver si vemos nieve también, ojalá. Porque en Venezuela también hay nieve y hay glaciares. Pero dicen que pronto ya no hay. Ya no hay más, se están derritiendo. Buen día. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, muy contentos de estar aquí. ¿De dónde nos visitan? De Estonia venimos. Wow. Yo soy argentino, ella es de Estonia, pero vivimos en Estonia. Qué De bien. muy lejos. ¿Primera vez? Primera vez en la vida. Bueno, sean bienvenidos a nuestra Gracias. ciudad para servirles. Gracias. Fíjate, Lizana, que venden ropa de nieve como en tu país. Acá ya estamos en la boletería, acabó de abrir el parque y ya hay bastante gente. Lo único que no sabemos con Lizana es cuánto vamos a pagar, porque nos habían dicho que había una promoción hoy con el 50% de descuento, pero no sabemos si es. Buenos días, amigo. La chica habla español. Sí, habla español. Ok. Era para preguntarle si hablaba solamente inglés para darle los consejos, las recomendaciones y los beneficios que tiene el brazalete extranjero. ¿Saben los beneficios que tiene? ¿Cuál beneficios tiene el brazalete?
No van a hacer cola en ninguna estación, se montan de primeros en la cabina y van sentados en los primeros asientos, con vista panorámica. Nosotros vimos la página que hoy había 50% de descuento. Jueves y viernes para los nacionales. Ah, solo para nacionales. Ok. Bueno, ya estamos acá comprando el ingreso y miren, te dan un código QR para que tengas internet durante todo el trayecto. Re bien organizado todo acá, la verdad. Nos cobraron al final $40 Pero dan cóctel. y regalan o un cóctel o una leche chocolatada. Claro, chocolate, pero tiene leche, así que tenemos que tomar un cóctel. Ah, tenemos. Shakira. Otra vez, chicos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Ya la cabina se fue. Pero pueden esperar en la sala de espera VIP o pueden esperar en la estación en cualquier área que gusten. Ustedes me indican. ¿Cuánto demora para venir el próximo? 15 minutos, 15 20 minutitos, minutos. 20. Bueno, vamos a la salita. Dale. Vamos. Wow. Qué lindo, gracias. Oh. ¿Acá se puede sentar? ¿Sí? Está muy alto. Bueno. Pero al final no pagamos VIP y nos dejan igual. No entendí ¿Y tampoco. por qué el extranjero tiene primera fila y el local no? Me pareció un poco injusto. A mí también. No entiendo. No entendí nada. Creo que estaba más divertido afuera que acá para ver las cositas, ¿no? Sí, acá es como cabina. Hola, señor. Gracias. Wow. Qué cabina. Es más grande de lo que esperaba. Qué pedazo de teleférico. Yo pensaba que son esos cabinas chiquititos. Yo también. Van dos a la vez. Mira lo que es esto. Por eso Mateo dijo que hay 8. Yo pensé, ¿cómo que solo 8? Pero claro, son grandes. Y lo inauguraron como 1960. 60, después lo cerraron para reformarlo y lo reabrieron. No, 2016 no fue, mi amor. Sí, por ahí. Y va más o menos a 5 metros por segundo de velocidad. Parece rápido. Mirá las casas, Lisana, con patio. Al río. Ah, mirá. Bueno, llegamos a la primera estación. Ya se siente bastante la altitud, ¿eh? Ahora nos vamos hacia la segunda estación. Se siente así ya diferente la atmósfera. Bueno, seguimos. Se siente la altitud, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahora llegamos a 3.500 metros de altitud. Ya no empezamos a poner los abrigos porque hace bastante frío ya. Vamos a sacarnos la gorra, si no, no se puede. Y nos dijeron que acá se puede ver el macizo del Pico Bolívar y también la ciudad de Mérida, desde arriba. Hay dos miradores. También nos aconsejaron que tomemos agua porque la oxigenación ahora disminuye por la altitud y es bueno mantenerse hidratado. Yo la verdad ya me siento, mi corazón ya se... Sí, está alto. ¿Tuyo también? Un poco. Oh, wow. Se ve todo Mérida acá, ¿eh? Qué lindo. Precioso. Ahora ya los arbolizaciones se puso, ya cae como, ya no crece árboles. ¿Será ese el macizo Bolívar, mi amor? Creo que sí, ¿eh? Ahí está. Ese es el punto más alto de Venezuela. Mirá qué lindo. Ay, cansa bastante, che. Caminar por acá arriba. La verdad que no hace mucho frío acá, está re lindo, me encanta. Cuando va pasando el año, mi cuerpo dice qué estación quiero estar. Como pasé 18 años en Estonia, ya cuando acerca tipo septiembre, octubre, mi cuerpo quiere más el frío. Es muy loco. Ya está acostumbrado. Sí, y casi estamos en diciembre y no sé, tipo, por ejemplo, estoy re emocionada para ir arriba porque hace fresco, porque ya, no sé, tanto calor este año que quiero el frío. ¿Y vos? Me adapto a los momentos, pero me gusta más el calor que el frío, creo. Me gusta el sol, en realidad. Si hace frío, pero con sol está lindo. Exacto. Wow. Wow, qué hermosa la bandera. Me encanta. Tiene los mismos colores del pájaro ese que le dimos de comer aquel día, ¿te acordás? Sí, guacamaya. De una Falta guacamaya. el rojo, pero hay guacamayas sí. que lo tienen. Debe estar unos 20 grados acá arriba más o menos. Un poquito menos tal vez. No sé, está perfecto. Hay un aire fresquito, lindo. Y mira, de acá se ve toda la ciudad de Mérida. Y fíjense que la ciudad está exactamente en medio de la cordillera. Porque hay cordillera allá, cordillera donde estamos nosotros, y la ciudad todo está en el valle. Dicen que es la ciudad con la mayor altitud de todo Venezuela. También dicen que hay lagunas, se puede ir, pero ya son más lejos. Ahora nos vamos para arriba y sigamos hasta el último punto.
sentís, mi amor? Medio mareado, che. Me falta el aire. Yo bien. Estamos a 4.065 metros. Esta es la penúltima llegada. De acá todavía está la última, que es como 4.700, 900 creo. Y ahí vamos a llegar al pico espejo, que es el último espejo antes del pico Bolívar. El pico Bolívar no se puede subir con esto, tenés que escalarlo. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque yo no tengo preparo físico y uno se cansa mucho. ¡Wow! ¡Qué lugar! Café debe ser venezolano seguramente, a ver. La franquicia más grande de aquí, creo. Ah, es 100% arábico, dice. ¡Qué rico! Sí, es venezolano. ¡Oh, qué rico! ¿Café Sí. 100% venezolano? Precisamente este café es cultivado acá en este estado, en el estado Mérida, ¡Wow! Bueno, en la hacienda Paramito, en Santa Cruz de Mora. Este café es distribuido hacia Caracas, donde lo procesan, lo tuestan, lo empacan y es devuelto hacia las demás sucursales de Páramo Café. vamos a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tienen capuchino con leche de almendra o soya? Mi amor, solo tengo leche descremada. Almendra y soya no tengo. Bueno, Café negro entonces. con café negro. Siempre que vayan a un establecimiento comercial en Venezuela, van a ver la cotación del dólar. Cada lugar, sea un restaurante, un café, lo que sea, pueden saber cuánto están pagando. Mira, $1 son 35 bolívares con 41 centavos a la fecha de hoy. Dice ingresa PIN. Ah, sí, tengo que ponerle el PIN. Nosotros leímos que es ilegal preguntar el PIN, pero como es la cultura venezolana y es como así, Normal. ¿no? Pero nos dimos cuenta que en lugares muy como establecidos como este, ahí no te preguntan, vos mismo tenés que dar. Gracias. Gracias. Mira, el café costó $1 con 25 centavos. Muy buen precio, la verdad. Sí, muy bueno. Mirá, ¿Cómo nos pedimos? qué rico. Tal vez en la vuelta. Delicioso. Yo la verdad que estaba muy ansioso para probar el café de Venezuela porque dicen que junto con el de Guatemala y el de Colombia es uno de los mejores cafés del mundo. ¿Degustador, Mateo? Un aroma bastante suave. El café venezolano es un café con aroma que le puedo sentir la fruta. No es ese café tan tostado, o sea, es un café de alta calidad. Le siento el frutado, como cuando el café lo tostaron en el momento correcto para que quede de buena calidad. Diría que es un café de alta calidad. Tengo que decir algo muy honesto, pero las cafeterías más simples venden muy tostado y me hace mal el estómago. Y este no Pero está tostado. no, este creo que como es la franquicia más grande, compra el grano más de calidad. Exactamente. Y eso está muy rico. Muy rico y ya se siente que es ese café tostado en el momento justo de calidad para que quede un buen sabor. Sí, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Y calentito. Ahora vamos a esperar que venga nuestro último teleférico para que nos vayamos a la última parada. Que hay un lago. ¿De qué? Es un lago. Ajá. Wow. No, mirá qué bueno. Bonito. Bonito. Sí. Frío que hace acá, ¿eh? Hace fresco. Llegamos a la última estación. Mucho viento también. ¡Qué emoción! Por acá, mi amor, vení. Está la gente que va a escalar el pico Bolívar, mirá. Se están preparando, ¿viste? Con todo el equipamiento. Porque no se puede subir más que acá. Esto es lo más alto que estamos. ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es este lugar? No, qué increíble. Mateo, ¿Qué? hacía más frío adentro que afuera. Sí, tenían el aire prendido adentro. Parece. No, que este es el Wow. lugar, por Dios. Qué bueno que hay sol. Se puede ver. Esto es un privilegio, poder decir que uno vive en Mérida, en Venezuela, y tiene el privilegio de venir a la cordillera de los Andes y subir al pico más alto de teleférico, estar a 5.000 metros. Esto no tiene precio, loco. Miren lo que es este lugar. Ahí no se ve más nada. No se ve más nada. Ahí está la Virgen y la bandera detrás flameando. No, brutal. En menos de una semana llegamos al pico más alto de Venezuela, que se puede subir con el teleférico, ¿no? Porque el más alto está ahí enfrente. No, qué increíble. Mágico este lugar. Y yo que llegué a Venezuela sin saber que tenía la cordillera de los Andes. Yo sabía de ese lugar, pero no que era antes de la cordillera. Me voy a mandar rápido acá, porque quiero leer. Mirá la Virgencita, la Ave María.
Vía Crucis de memoria, cruzada por La Paz. Mérida, Mateo, Mérida, no memoria. De Mérida, Vía Crucis de Mérida. Tuvimos la cosa de candelaría o calendaría y la gente dijo, está bien que Lisana lo lee mal, pero que Mateo lo lee mal. Ya es un problema. Bueno, pero tienen que darme un descuento que me crié en Brasil y mi español no es muy bueno. Oh, mirá, qué bueno. Cómo flamea esa bandera, por Dios. Qué lugar. Wow, se te despejó. No, mirá lo que es esto. ¿Sabes qué me hace acordar esto? ¿Ah? Los teleféricos que hay en Suiza. Mateo, ¿Te acordás, Lisana? teleférico. Que no fuimos, que eran carísimos. Sí. Es igual, igual. ¿Te animarías, Lisana, a escalar No. al Pico Bolívar? No hace falta. A mí me gustaría escalarlo, te juro. Me gustaría llegar a los 5020 metros, creo que es el pico máximo. ¡Wow! ¿Qué es este pico tan precioso? Por Dios, qué perfección. Mateo, ¿Qué? ¿te gusta la puntica? Me encanta. Esa especialmente. La más grande de todas. Yo invito a toda la gente que está mirando este video que venga a conocer este lugar en Venezuela que es increíble. Y lo bueno es que uno piensa, quiero subir rápido porque te dan paradas, ya vamos, pero no. En realidad es bueno porque vas acostumbrando. Claro. O sea, me di cuenta en la cuarta que está bueno. Te vas aclimatando. Sí. Entonces no sufrimos más ahora. Estamos bien. Yo no siento nada, la verdad. Pensé que iba a sentir porque tal vez cuando haces ejercicio, porque en Montaña de los Colores de Perú tenés que ir escalando y te cansa. Pero acá estás parado, no pasa nada. Ajá. Creo. Bueno, te saco una foto que no. Dale, sacamos una acá porque esto es realmente la foto del año. Mirá, esta piedra brilla porque debe tener un mineral o algo. Sí, está hermoso. Porque Venezuela es rica en minerales, en oro, en Petróleo. petróleo, no sé, en qué Tierra. más, en plata debe tener seguramente, en tierra. Es un país muy rico en minerales. Dicen que tiene tanto petróleo como tiene, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. Tiene potencial para ser una Dubái, por ejemplo, del capital que tiene de petróleo. Ahora en un ratito nos va a tocar bajar todo otra vez. No creo que deberemos parar en cada uno, No. podés bajar directo. A la tercera que voy a disfrutar mi cóctel con Y la ahí- vista. Y ahí nos tomamos el cóctel que nos ganamos. Y me gustaría, cuando lleguemos a Mérida otra vez, ver si la heladería está abierta. Sí. Y si no está, No se dio. no. Pero bueno, así que... ¿Cómo es? Aquí me quedo. Mira. Con la entrada nos regalaron un vino, que es un vino que lo hacen acá en Mérida, pero que no es hecho de uva, sino que lo hacen de mora. Está riquísimo. Y está muy rico, la verdad. Venden también botella grande, $8. Ay, el solcito lindo. Nos quedamos con esta vista maravillosa. Acá está la heladería de los 1000 sabores. Ganó un récord Guinness por ser la heladería con el mayor número de sabores del mundo. Pero, Sigue como cerrado. pueden ver, ahí está el candado puesto. Y una vecina nos acabó de decir que la heladería está cerrada por problemas de luz. Entonces no vamos a poder probar el helado de ajo ni de cebolla. Qué helado de pescado. De pescado, de récord Guinness. Mirá. Así que vamos terminando por acá el video. Espero que les haya gustado. Gracias por ver. El próximo, ay, ese es el sueño de todo venezolano. Es el sueño de todos los venezolanos ir ahí, es verdad. Porque todos nos dicen lo mismo. Ay, es mi Así sueño que ir ahí. Dejan en los comentarios dónde vamos a ir. Un beso grande, suscríbanse al canal si les gustó y nos vemos pronto. Chao. Chao.